Hola, buenos días, buen mediodía. Los invito a compartir una palabrita. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A compartir una palabra de Dios. Bueno, el Evangelio de Juan es el de ayer y comparto el de ayer porque es lo que ayer me llegó al corazón y voy siguiendo y comprendiendo una palabra que me llegó hace unos domingos atrás. Apenas me despierto y siento en el corazón, habla de Dios a tus hermanos. Y creo que ya lo expliqué, pero yo lo voy comprendiendo de a poco. O sea, voy comprendiendo de a poco porque voy recibiendo así como algunas lucecitas que necesito yo misma comprender para después poder transmitir. O sea, anoche, por ejemplo, estuve en una adoración eucarística, en una misa, y después de la misa, en la adoración. Y cuando estaba en la adoración, una de las cosas, y esto los invito a ustedes a mirar su vida, a mirar toda su vida y ver cómo Dios está presente en cada momento, en cada instante, en cada pensamiento que tienen, en cada pensamiento. No es fruto del azar. El que vive en Dios, el que busca a Dios, el que busca esa presencia de Dios continuamente, tiene que saber que ese deseo nace del mismo Espíritu Santo, del mismo corazón de Dios. Tiene que saber esto. Yo lo voy descubriendo día a día, hace años. Y hace años que me convenzo de que creo verdaderamente que es así. Pero es como que necesito esa confirmación del Espíritu día tras día. Y no me quedo asentada, y gracias a Dios que no me quedo asentada en que es así. Porque puedo discernir cuando el Señor me presenta un pensamiento humano a un pensamiento que es de Él, a un pensamiento que viene del enemigo, a un pensamiento que no es mío ni de Dios. Entonces, qué bueno que sepa que Dios está conmigo en cada instante, pero que no me crea que Él gobierna en mí en cada instante, sino que a eso lo voy decidiendo yo en la medida en que voy discerniendo de dónde proceden mis pensamientos y mis sentimientos. Mis sentimientos obviamente que vienen de mí, pero que muestran lo que también hay en mi interior. Son un espejo de lo que hay en mi interior. Y de acuerdo a esos sentimientos se van creando y generando pensamientos. Entonces yo digo, más de uno dice, de acuerdo a lo que siente desánimo. Ay, estoy desanimada, no tengo ganas de nada, entonces no voy a rezar. Decide no rezar porque está desanimada, porque no tiene ganas, porque no está con todos los ánimos para la oración. Pero sin embargo, lo que el Señor nos dice cuando nos habla de esto, cuando vamos a la escuela de María, la Madre nos dice otra cosa. La Madre nos dice, el Espíritu nos dice, oren, oren, para no caer en la tentación. La palabra de Dios nos lo dice. Pero me vino esta palabra de repente, pero lo que la Madre en la escuela de María, que es escuela de oración, escuela de vida en Jesús, de seguimiento de Cristo como discípula, lo que nos enseña es que nosotros no tenemos que tener ganas para orar, sino que justamente cuando estamos tocando fondo, cuando estamos yéndonos a la deriva, para abajo, cuando no sumamos, sino que restamos, lo que tenemos que hacer en realidad es recurrir a Dios, porque Dios no nos quiere caídos. Y si estoy sin ganas, significa que hay algo que me está desanimando, desganando. Entonces está bueno buscar en Dios, que es la verdad, que es la luz, que es la vida, que es la fuerza, que es la vida, la fuerza, la vida.
la fuerza. Viene de ahí. Ese es nuestro motor. Ese es el motor que nos da vida, que nos da vida, que nos da vida, que nos da fuerzas, que nos da ganas, que nos anima, que nos hace orar con devoción, con amor, con fervor, con ganas. Debemos encontrar las razones que nos hunden, pero no las vamos a encontrar por nosotros mismos. Una luz del Espíritu, en el Espíritu, cuando oramos, nos va a mostrar nuestra propia realidad, la raíz de donde proceden nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, la raíz. Y cuando nos encontramos con la raíz, es ahí donde finalizó la obra que el enemigo construyó, o que el mundo construyó. Pero en definitiva, sea el mundo, el enemigo después usa de esa debilidad que provocó el mundo, la educación que tuvimos, lo que vemos en el mundo, y el mundo nos va moldeando, la educación que recibimos y esa educación nos va moldeando. Pero cuando nos entregamos a Dios, el que nos moldea son las manos del alfarero, las manos de Dios, las manos artesanas de Dios. Y va haciendo de nosotros esa obra de arte que Él pensó cuando nos creó. Hermoso, hermoso. Una de las cosas, por eso debemos recurrir a Dios en todo tiempo, en todo momento. Por eso debemos recurrir al Señor siempre, con ganas y sin ganas. Él es la fuente de todo bien. Él es la fuente de la vida. La palabra de ayer es Juan 10, versículos 31 al 42. Pero vamos a quedarnos un poco en la... Bueno, a ver, mientras la voy proclamando, vamos meditando. Dice así, dice, los judíos, miren esto, ¿no? Los judíos tomaron piedras para apedrearlo a Jesús. Para apedrearlo. Entonces Jesús dijo, les hice ver, atención, nos lo dice a nosotros, les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos les respondieron, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Miren ustedes, la confusión sutil, pero con falta de discernimiento, con la falta de luz que viene de Dios. Ellos comprenden que por lo que Jesús hacía y decía, Él se hacía Dios. Estaban comprendiendo eso. Pero ¿cuál era el problema de los judíos? Que no creían que Él fuera Dios. Más allá de las obras, porque dice, ¿por cuál de las obras buenas que vienen del Padre? Les dice Jesús. Y eso es lo que ellos no creían, que esas obras buenas vinieran del Padre. No venían del Padre, para ellos. No venían de Dios. Si hubiesen venido de Dios, Él se estaba haciendo Dios. Él era Dios. Y estaban en lo cierto. Pasa que no creían en la primer parte. O sea, había una pieza que no estaba bien colocada, que no estaba bien discernida, que no le cerraba, porque no estaba bien discernida, porque no había luz ahí, en esa partecita. Le faltaba luz ahí. Que después a nosotros eso nos queda bien claro. Jesús hacía las obras de Dios porque Él era Dios. El hombre Dios,
perfectamente hombre, pero también perfecto Dios. Y a nosotros esto, de alguna manera, nos habla de una realidad que nosotros también vivimos en nuestra vida. Cuando nos enojamos con Dios, nos enojamos con Dios porque las cosas nos van mal. O mejor dicho, cuando nos va mal. Hay una falta de discernimiento porque nos desanima, nos desgana, nos entristece, comienza a restar en nosotros, nos bajonea, nos deprime, nos enoja. Hace que desterremos la esperanza de nuestra vida. No tenemos esperanza. ¿En quién vamos a esperar? ¿Quién nos puede venir a ayudar? Esperamos un chapulín colorado que aparezca por ahí. Yo, el chapulín colorado, ¿quién me va a salvar? Me acuerdo cuando mirábamos esa serie. Bueno. ¿Quién me va a salvar en esta? Y Dios no aparece. Pasa que ni siquiera creo en ese Dios. Ni siquiera creo en ese Dios. Dios no aparece porque yo no estoy creyendo en Él. Dios no aparece porque de repente hay un enfrentamiento de dos espíritus diferentes. Uno es el espíritu del mundo, que es el que me presenta todos los problemas, el que me genera todos los problemas, y otro es el espíritu de Dios. El espíritu del mundo es, de alguna manera, el que nosotros estamos viendo, cómo actúa, y vemos que la situación no tiene salida. Entonces, ¿cómo en algo que fue provocado por el mundo, por las cosas naturales como se dan en la vida del hombre, en nuestras vidas, puede ser arreglado por un Dios? A ver si... No, quiero arreglar. Bueno, dejamos así. ¿Cómo puede ser arreglado por un Dios que no veo y que no tuvo participación? Supongamos, a ver, tengo un problema en donde no encuentro trabajo. No encuentro trabajo. Estoy ahí empantanado, sin poder salir adelante. No importa cómo me esfuercen, no importa cómo sea. ¿Sí? Entonces, no hay salida posible. El mundo me presenta este problema. Nace en el mundo, en la vida ordinaria de todos los días. Salgo de ahí, me roban. De repente, no sé, hay alguien que se enferma en casa, está internado, su vida peligra. Todas cosas del mundo. Tengo una discusión con mis hijos, o con mi esposo, o mi esposa. Estoy peleado con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá, porque no me comprenden. Hay toda una serie de cosas. Me siento muy cansado, muy cansada. Estoy harta de las cosas como se dan a mi alrededor, con compañeros de trabajo, con mi jefe, con mi jefa, con mis amigos. No me siento comprendido, he sido calumniada y han hablado detrás de mí, a mis espaldas de mí, han difundido, o sea, han difamado mi error, que no era tan error, o me equivoqué y fui juzgada duramente, pero ahora me arrepentí y no ven mi arrepentimiento. Estoy en una situación en donde lo único que veo y lo único que puedo ver es todo lo malo que ocurre a mi alrededor. Estoy haciendo juicio de cosas que desconozco
Todo eso hablando desde una postura desde la inocencia, ¿no? O desde he sido inocente de todo esto y son todas injusticias en mi contra. Pero también pueden suceder cosas en donde yo misma elijo actuar con culpabilidad, con conciencia de culpa, ¿sí? Y difamo, calumnio, me enfermo y reniego en contra de eso, culpo a Dios de todo lo que pasa, culpo a todos los demás tienen la culpa de lo que a mí me pasa. No quiero perdonar, no quiero nada de todo eso. Ese es un espíritu en donde yo vivo la vida sin darle participación a Dios. Dios, ¿qué clase de participación puede tener en cosas que ocurren producidas y generadas por nosotros? O los otros, o yo misma, pero Dios no está en medio de todo esto. Entonces, ¿para qué hago intervenir a Dios? ¿Cómo hago intervenir a Dios? Esto no tiene arreglo. Esto no tiene arreglo. Entonces, cuando Jesús viene y dice aquí, les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Es medio como difícil llevarlo a la vida porque nosotros no vemos obras buenas que vengan de parte del Señor. Y esto era una de las cosas que cuando estuve ayer, que les contaba en la misa, y después en la adoración con Jesús después de haber comulgado, una de las cosas que le pregunto al Señor es, Señor, ¿cómo se hace detener todo este espíritu de mundo y del mundo como Él nos lo presenta? En donde vos no tenés ni corte, ni parte, ni corte, ni nada. O sea, no estás. Estaba sumergida y el Señor me permitió ver que estaba sumergida dentro de un espíritu que es el que mueve todo lo que es la maldad el espíritu de maldad, la maldad que mueve todo para que nosotros no veamos más que sus obras. Comencé a ver las guerras, las formas que tienen de pensar los hombres hoy, las maldades que se hacen, que se cometen, las mentiras, las calumnias. Sacar un país adelante como este, por ejemplo, que es algo que a mí me preocupa muchísimo y que es algo que lo vengo rezando desde hace años que el Señor me llamó a orar por la Argentina y a nuestro grupo de oración a orar por la Argentina, hace años, con tanta calumnia, con tanta mentira, con tanta corrupción, que confunde hasta los elegidos. ¿Cómo se hace sacar adelante a un país así? En donde la mentira se difunde y la verdad se transforma en mentira y en donde la corrupción lo abarca todo, lo envuelve todo. ¿Cómo vamos a hacer salir adelante, Señor? Es imposible ver cómo el hombre se hunde en su propio fango porque no te hace intervenir en su vida, en sus problemas, en la vida de su familia, en la vida de su comunidad, en la vida de su nación, en la vida del mundo. Cuando tomamos a Dios, lo tomamos para que venga a defender nuestro kiosquito, o sea, lo que nosotros pensamos y creemos. Y llevado a todo nivel, al nivel más personal, al nivel íntimo, interior, al nivel más grande que es el nivel global. Y de repente, cuando me vi ahí mirando todo esto y que no había salida,
empiezo a recordar por el Espíritu Santo, obviamente, mirando a Jesús, y digo, Señor, ¿cuál es la salida a todo esto? Y empiezo, una de las obras del Espíritu Santo es hacernos recordar mi experiencia de los 9 años, en donde me mostraba que Él había estado vivo en ese momento, que había respondido con voz audible en mi interior lo que yo estaba en ese momento pensando, preguntando, sin saber que podía tener una respuesta. Y la tuve. Me hizo recordar los milagros eucarísticos, me hizo recordar los milagros de sanación, me hizo recordar las veces que me salvó, las veces que intervino milagrosamente en mi vida y en la de mi familia. Me hizo recordar mi conversión, lo que yo era, lo que yo soy hoy, que me falta muchísimo, pero lo que era, Dios mío, qué trabajo que hizo. Entonces dije, Señor, ahí pude ver y discernir con una luz de lo alto la diferencia entre mirar las cosas en el espíritu del mundo y mirar lo mismo, la vida, en el espíritu de Dios. Entonces, cuando Jesús nos pregunta, les hice ver lo último que vi, muchas obras buenas que vienen del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? No me quedaron ganas de apedrear a nadie, no me quedaron ganas de enojarme con Jesús, con el Señor, porque la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo es pura y exclusivamente nuestra, del hombre. Y puedo comprender cada día más que lo único que necesitamos en este momento de la historia, bueno, eso es siempre, pero especialmente en este momento de la historia, que hay amenazas de una tercera guerra mundial, y que ya estamos en guerra, y hay muchos focos de guerra en el mundo, hay más de 40, en donde hay mártires, se están matando cristianos en el otro lado del mundo. Y hay amenazas de guerra y amenazas a los cristianos especialmente, de parte de los musulmanes, de parte del Islam. Miremos lo que está pasando en España. No pueden ni levantar su bandera, porque son castigados. Todos los derechos van exclusivos a un país extranjero, que viven en tierras extranjeras, pero que es como que ya se la han apropiado. Y lo que ocurre en todos los lugares del mundo, en donde hay tanta confusión, en donde cada cual mira como quiere mirar, en tanta confusión, necesitando seguridad, nos agarramos de lo que creemos como nuestra tabla de salvación, sin discernimiento y con muy poca oración. Cuando me refiero a discernimiento es preguntarle a Dios. Preguntar a las Escrituras. Jesús le responde a ellos, ¿no está escrito en la ley
yo dije, ustedes son dioses? La escritura no puede ser anulada. Si la ley llama dioses a lo que Dios dirigió su palabra y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué les está enseñando Jesús acá a ellos, a los judíos? Les está enseñando a pensar, a discernir en el Espíritu. Vayan a las Escrituras. Si no me creen a mí, créanle las obras. Y si las obras hablan de mi Padre, significa que el Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Hagan discernimiento, disciernan. Piensen. Piensen. Enceguecidos totalmente, porque mientras más Jesús les explicaba, parecía peor. Ellos no son buscadores de la verdad, son buscadores de sí mismos, de sus propios intereses. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos, se les escapó. Jesús volvió a ir, porque no pueden hacer nada que el Padre no permita. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad, y en ese lugar muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Escuchaban, personas que buscaban la verdad, estaban escuchando al Señor y comparaban con lo que Juan había dicho de él. Discernían, escuchaban con un corazón abierto, buscando la verdad. Hay quienes se cierran totalmente, no buscan la verdad, buscan conveniencias. Bueno, me viene al corazón decir, es como los que hoy dicen, hay hambre, hay hambre. Pero ¿por quién fue creado este hambre? Gente, por favor, no seamos ciegos que guían a otros ciegos. Este hambre no nació en el 2023. Revisen la historia con datos oficiales. Revisen la historia, busquen la verdad. La cuestión es que en ese momento, y cuento el final de cómo terminó mi adoración anoche, no tenía la palabra de Dios, porque a mí me gusta, hay un don que es, y que tiene un nombre que se llama, no recuerdo bien, bueno, no lo voy a decir lo que me viene ahora porque no tengo seguridad, pero cuando Dios te responde a través de la palabra de Dios. Y no tenía en ese momento la palabra de Dios, pero siento en mi corazón Zacarías 5:6. Zacarías 5:6. El libro de Zacarías del Antiguo Testamento es un libro que yo prácticamente no lo tengo en cuenta. No lo tengo en cuenta. Pero lo busco en el teléfono y habla sobre la maldad, sobre un recipiente y una mujer que estaba dentro de ese recipiente, que era la maldad, que iba a ser sacada de Judá, expulsada de Judá, y
que Dios ya se iba a hacer cargo de Judá. Ya no iba a tener poder la maldad sobre Judá. Vengo a casa, busco la Biblia, abro la Biblia, ¿qué me sale? Profeta Jeremías. Profeta Jeremías, acá lo tengo marcado. La vocación de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno yo te conocía. Antes de que salieras del seno yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca, yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Cuando leo esto, el que me conoce desde que soy niña, bueno, de alguna manera esta palabra me describe. Y yo no estoy diciendo que yo sea nada, simplemente digo que esta palabra me describe. Lo que sí digo, porque es la verdad, porque es lo que sé, y una de las cosas que me caracterizaban cuando era chica era que me encantaba ver cómo hablaban algunos, la elocuencia de las palabras, en sus palabras que tenían algunas personas, amigas nomás, gente que sabía hablar muy bien. Y yo cuando quería expresar algo me costaba un montón. Pero resulta que después el Señor parece como si hubiera tocado mi boca y me dijo, te mando a hablar, que fue lo que me dijo la Virgen cuando estuve en Medjugorje en el año 2000. Está llamada a hablar. Con esto comprendí que lo que tenía que decir, lo que me había pasado en la adoración, tenía que compartirlo. Dije, Señor, aquí no me decís casi nada de lo que escuché allá. Vuelvo a abrir, ¿y dónde lo abro? En un lugar. Pero así, la segunda vez que abrí, primero me confirmó el hablar. Segundo, abro. ¿En dónde abro? En Zacarías 5. Zacarías 5. La palabra que me dio al corazón mientras estaba en la adoración. El ángel que hablaba conmigo se adelantó y me dijo, levanta los ojos y mira, ¿qué es eso que avanza? Yo le pregunté, ¿qué es eso? Él me respondió, es un recipiente que avanza. Él agregó, esta es la culpa de ellos en todo el país. Entonces se levantó un disco de plomo y vi una mujer instalada en el interior del recipiente. El ángel me dijo, esta es la maldad. Luego la arrojó al interior del recipiente y arrojó la masa de plomo sobre la abertura. Yo levanté los ojos y tuve una visión. Había dos mujeres que avanzaban. El viento soplaba en sus alas. Ellas tenían dos alas como las de la cigüeña y levantaron el recipiente entre la tierra y el cielo. Yo pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el recipiente? Él me respondió, le van a edificar una casa en la tierra de Senaar, y cuando esté preparada la colocarán sobre su pedestal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un recipiente, en hebreo, un efá, medida de capacidad equivalente a unos 45 litros. La tapa de plomo que cierra el recipiente significa que la maldad no dominará más en Judá. La maldad, desterrada de la tierra santa, es trasladada a la tierra de Senaar, es decir, a Babilonia. Allí se le erigirá un templo y será adorada como una divinidad. Apocalipsis hace referencia a Apocalipsis 17:5. Busco Apocalipsis
17:5. Y dice, sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso, Babilonia la Grande, la madre de las abominables, prostitutas de la tierra. Claro. Bueno. Y Jesús va a castigar a Babilonia. El Señor va a castigar a Babilonia. Es el fin de la maldad. Lo comparto. Esta fue mi adoración de anoche. Lo comparto como sentí que tenía que hacerlo. Y ahora el Señor nos va a preguntar, ¿por cuál de las buenas obras que hago en el nombre de mi Padre, que vienen del Padre, me quieres apedrear? Y la verdad es que yo haría un discernimiento que combine ese espíritu del mundo, pero el Espíritu de Dios que interviene, que penetra ese espíritu, esa vida en donde uno realmente no cree que está Dios en el medio. Dios está en medio nuestro. Y nosotros tenemos que empezar a creer y abandonarnos en Él, que es lo más difícil que hay. Abandonar nuestra propia voluntad inclusive, en Él, en su voluntad, creyendo de que su propuesta es la mejor opción, es la única, para salir de todo aquello que nos agobia, que nos desalienta, que nos desanima, que parece no tener salida. He sido testigo de miles y miles de veces, pero muchísimas veces a lo largo de mi vida, de que querer manejar las cosas por mí misma, lo único que hacía era más desastre. Pero cuando las entregaba a Dios, abandonada, cansada ya de tantos intentos, la salida parecía tan fácil, que hasta tenía la tentación de decir, no, se me ocurrió esta buena ideita y hice esto y salí. Pero, oh casualidad, de que antes de que se me ocurra esa buena ideita, le había entregado todo a Dios. Entonces, no es que fuese mi gran ideita, la iluminada, sino que vino el Espíritu Santo en mi auxilio, la misericordia de Dios en mi auxilio, y me mostró el camino para salir adelante. Entonces me di cuenta que Dios no es quien tiene la culpa de las cosas que pasen, de acuerdo como el hombre elige vivir su vida. Dios no tiene la culpa porque el hombre genere guerras. Dios no tiene la culpa de que a mí me vaya mal cuando yo a Él ni lo invoco, ni le creo, ni lo amo. Dios no tiene la culpa de lo que pasa. Pero cuando lo llamo y lo hago intervenir, la solución está ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Capaz que opinar menos y discernir más, pidiendo la luz del Espíritu Santo. Hasta en el más mínimo problemita, hasta en lo más mínimo. Opinar menos y entregar más a Dios. Juzgar menos y abandonarme más en Dios. Y pedirle a Él, intervení, Señor, hacé tu obra de amor en mi vida, en la vida de mi familia, en mi comunidad, en nuestra patria, en el mundo entero. Amén. Que Dios te bendiga.
Que así sea en nosotros. Haz tu obra de amor, Señor. Erradica la maldad de este lugar, de mi corazón, de mi familia, de mi patria, del mundo. Y que seamos corregidos. Castigo etimológicamente significa corrección. Y que aquellos que causan el mal a sabiendas y en conciencia reciban la corrección que necesitan. Y que puedan ver la responsabilidad que tienen en que ese mal haya ocurrido. Las consecuencias de sus elecciones. No es Dios el que mueran niños y que haya hambre. No es culpa de Dios. Y si es de los hombres, darnos discernimiento para ver verdaderamente de dónde viene. Amén. Amén y amén. Luchemos por un mundo mejor. Rezando mucho. Primer paso. Amén. Que Dios te bendiga y hasta luego si Dios quiere.